Hola, hola, pues aquí tenemos una carta virgen y resulta que no nos hace falta para resolver nuestro siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestro siguiente ejercicio de Mallorca es un ejercicio de marea. Entonces, es habitual o es frecuente que haya un ejercicio de mareas. Bueno, pues hay que saberse las mareas. Y las mareas del PER son muy fáciles. Os voy a hacer un dibujito. Esto es el fondo del mar Matarile. ¿Sí? La carta os da la sonda en la carta, que es la profundidad que hay como mínimo. Es decir, que lo que en la carta dice, y en este ejercicio dice 6,2. 6,2 tenéis siempre. Sí, no, es que mi barco cala medio metro, pues no tengo ningún problema, ya puedo ir en pleamar, en bajamar, No, es que yo navego en un mercante que cala 12 metros, pues siempre no puedo ir a donde hay 6, Donde hay 6 siempre ve. En la pleamar que habrá, más o menos, más. ¿Sí? En la bajamar que habrá, más. ¿Más que qué? Más que 6,2. Siempre hay más. ¿Cuánto más? Pues lo que sube la marea. Entonces la tabla de mareas, el anuario de mareas nos facilita lo que sube la marea. Sube la marea. ¿Cuánto sube en la pleamar por encima de lo que tengo en la carta? Pues sube 2,33 metros. Es decir que en el momento de la pleamar, la marea hace una oscilación así. Un tobogán, sube, baja. Entonces cada día tenemos dos sube-bajas. Hay dos pleamares, esto es subiendo. Entonces nos preguntan, cuando está aquí la marea, ¿qué profundidad hay desde el fondo del mar Matarile? Y entonces dices, pues en la carta hay hasta aquí. ¿Sí? En la bajamar, pues hay esto más que en la carta. Y en la pleamar hay esto más que en la carta. Entonces, si yo sumo lo que tengo en el bolsillo más lo que sube la marea, pues sumando la sonda en la carta más la pleamar, tengo la profundidad o sonda en la plea. Si a la sonda de la carta le sumo la altura de la bajamar, pues tendré lo que es la profundidad sonda en la bajamar. ¿Qué hay en la bajamar? ¿Menos que lo que hay en la carta? No, más. ¿Cuánto más? Pues siempre algo más. ¿Qué circunstancias se puede dar? Pues que tengamos una presión distinta a 1013 milibares, que es ni carne ni pescado, ni alta ni baja. ¿Qué hace? ¿Frío o calor? ¿No? Tenemos 0 grados, pues nada, ni frío ni calor. Pues aquí tenemos 1013, pues ni anticiclón ni borrasca. Pero, hoy, el día del examen de Mallorca, nos dice que calculemos la sonda en el momento de la pleamar. Aquí, cuando estamos aquí, cuando la marea sube, y nos dice que en la segunda marea, porque va desde las 12 a las 23. Nos tienen que facilitar una tabla de mareas. Entonces, como no nos han facilitado, bueno, yo no la tengo, me imagino que en el examen les han facilitado, pues yo he tenido que resolver un poco el ejercicio, y bueno, pues he calculado cuánto ponía en esa tabla. Entonces he hecho mis cálculos, me he inventado una hora y os digo, la segunda pleamar es a las 15:22. ¿Por qué? Que no sé si es verdad o es mentira, pero en nada repercute en el examen. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy el jefe, y entonces el jefe dice que es a las 15:22 y que la altura de la pleamar es 2,33. Es decir, que por encima de la sonda en la carta, la marea sube 2,33 metros. Y en la bajamar, que es a las 21:37, que me lo he inventado yo, pero que esto es así, la altura de la bajamar, por encima de la carta, sube 0,24 metros, o lo que es igual 24 centímetros. Y entonces nos dice, hallar la sonda de la pleamar y la sonda, no, esto SPL, sonda en la plea, son las siglas de sonda en el momento de la pleamar y de la bajamar en barbate, buenísimos besuguitos en barbate, en un lugar de sonda en la carta 6,2 metros.
el día 22 de diciembre del 2018. En el examen os han facilitado una hoja del 22 de diciembre, en la cual aparecen pues las dos pleamares y las dos bajamares con sus horas. Aquí dice que la presión atmosférica son 1003 hectopascales. Hectopascales y milibares es igual. Yo suelo decir que hectopascales son los milibares en francés. Vale. Porque en algún examen pone HPA, entonces alguno se queda con la boca abierta. Es lo mismo que milibares. Milibares, la presión es el peso de la atmósfera. Entonces, la atmósfera pesa, todo lo que tenemos encima, es como una manta que pesa. Entonces, pues hay veces que pesa mucho, más de 1013, y entonces pues tenemos un anticiclón. ¿Por qué pesa mucho? Porque el anticiclón empuja hacia abajo. Entonces, si tienes a alguien arriba empujándote, pues coño, pues esa atmósfera pesa mucho. La borrasca, cuando la presión es menor de 1013, es que tenemos menos peso encima nuestro, el peso de esa atmósfera. ¿Por qué pesa menos? Porque las borrascas generan corrientes ascendentes, sube. Y entonces como sube pesa poco. Y entonces, pues claro, pues eso afecta a las mareas. Y entonces vamos a hacer el cálculo. Fijándonos en este dibujito, vamos a decir, aquí, ven para aquí. Vamos a empezar por la pleamar. Sonda en la carta, 6,2. Altura en la pleamar, 2,33. Es decir que aquí hay la marea, la altura de la pleamar es 2,33. Entonces, si nosotros sumamos, yo suelo decir, esto lo tengo siempre en el bolsillo, y a esto le tengo que sumar lo que me da la tabla de mareas, que también lo tengo en el bolsillo. Le sumo la altura de la pleamar y me da 2,33. Luego yo, si la presión fuese la normal, 1013 milibares, la sonda en la pleamar, hoy, día 22 de diciembre, eso no sé si es Santo Tomás o la lotería, sería 3, 3 y 2, 5, 6 y 2, 8, 8,53 sería. Pero, este hay, que hoy los hectopascales en francés ¿cuántos son? 1003. ¿Por qué? Porque lo dice aquí el enunciado, 1003. Entonces, de 1013 a 1003, ¿cuántos van? Van 10. Luego hay que sumarle o restarle 10 centímetros. Y así calculo la solución de mi ejercicio. ¿Qué os digo? Que cuando la presión, ¿sí?, es más grande, hay que restar. Cuando la presión es más grande de 1013 milibares, hay que restar. ¿Por qué? Porque como pesa mucho, pues no le deja subir, ni va. Entonces, como en la bajamar siempre está más arriba y en la pleamar más arriba todavía, como si tienes tú encima del agua, tienes un peso, una manta, una presión que le empuja hacia abajo, coño, pues no le deja subir más. En cambio, cuando pesa poco, sube mucho. Entonces, esto como es un anticiclón, y es la presión... ¡Oh! Mal. Esto es 1003. Entonces, como es 1003 y tiene poco peso, sube más. Entonces le tengo que sumar. Y esto me da la sonda en la pleamar 8,63. Os lo voy a poner en otro papelito para que no parezca esto. Entonces digo, sonda en la carta, me la da el enunciado, altura de la plea, me la da sonda en la carta, hemos dicho 6,2, altura en la plea, 2,33. En lo normal, si la presión fuese 1013, esto daría una sonda en el momento de la pleamar 8,53. Pero como la presión, corrección por presión atmosférica se llama esto, es 0,10. Y como hay poca presión, pues la marea va sube la marea, y entonces la sonda en el momento de la pleamar con esa presión da 8,63. ¿Entendido? Vamos a la bajamar. Sonda en la carta, la misma, 6,2. Vamos a la altura de la bajamar,
0,24. La bajamar, ¿qué sube? ¿Más que la pleamar? ¿Qué va? Mucho menos. Ya veis que en la bajamar, por encima de la carta, pues tenemos 25 centímetros. Aquí, en cambio, tenemos casi 2,5 metros. Entonces, le sumamos la altura de la bajamar, que es 0,24. Y así me da la sonda que habría en el momento de la bajamar, si es que la presión fuese normal, 1013 milibares o hectopascales, ya que hablamos francés, en HPA, hectopascales. 4, 2 y 2, 4, 6,44. Pero claro, como la presión es 1003, pues aquí pasa igual. Le tenemos que aplicar esa corrección por presión atmosférica, que son 0,10 y que hay que sumarle. Y entonces esto nos da sonda en la bajamar, he puesto aquí pleamar, bajamar, sonda en la bajamar es 6,54. Vamos a ver los resultados. 8,53, 6,64. Nada, aquí nada. Ha jugado con esto para ver si vosotros, cuando os da esto, sin aplicar la corrección por presión, cuando os da este resultado sin corregir por la presión, vais a los resultados y veis, la primera os pone esa, además para fastidiaros, porque claro, si tú vas y ves que el resultado, el tuyo, aunque lo hagas mal, coincide con este, dices, joder, qué bueno soy, venga, hago la cruz aquí y resulta que te han engañado, porque para hacer la cruz bien, 8,63 y 6,54 sería la B de Bravo, B de Bravo sería la respuesta correcta. La otra dice 8,30, 6,44, la otra 8,75, 6,75. Y entonces, pues esta sería la respuesta correcta. Ti, ta, ta, sonda en la plea, y esta es la sonda en la baja. En el examen de PER solamente os pueden preguntar justo cuando está arriba y justo cuando está abajo. Que siempre está por encima de la sonda en la carta, claro está. Que es la peor de las circunstancias, las mareas, esas vivas, sitígeas. Entonces, esto en el patrón de yate ya no os preguntan en la pleamar o en la bajamar, os preguntan en cualquier sitio de esta subida. Pon, a ver, top, a tal hora, ¿dónde está la marea? Y entonces tienes que calcular aquí, y para eso hay que aplicar unas formulitas, dos formulitas, que hay que aplicar un seno. ¿Sabéis lo que es el seno? Mirad, es una tecla de la calculadora, sin, ponéis aquí 49,3 grados, sin. Habrá que encender, venga, esto 27,85 grados, sin, 0,4671. ¿Qué es esto? El seno. ¿Qué es el seno? Pues lo que se aprende en la escuela, pues cuando tienes 14 años, pues que tienes más años, pues ya no te preocupa nada el seno, Tú lo que tienes que saber es que cuando haces una operación, entender lógicamente el procedimiento, que tienes que calcular un ángulo y que ese ángulo, pues bueno, pues hay unas formulitas, y entonces el seno, que no os complique la vida, un seno, ya está, seno, pum, coseno, pum, tangente, ton, y entonces eso es un problema cuando tienes 14 años y tienes que estudiar el seno, el coseno y la tangente, cuando tienes 47 años y quieres pescar bonitos, o quieres ir más lejos, 150 millas, atribuciones y 24 metros, ahí es nada del patrón de yate, para resolver un ejercicio de estos, pues ya está, le dais a la calculadora, lo resolvéis, pero entendiendo los conceptos, porque si es hacer por hacer, ese no es el sistema. El sistema perfácil es entendiendo los conceptos. Si no entendéis, preguntar. Y después de ver esta resolución, lo que tenéis que hacer, ¿qué es? Pues comentar. Venga, ponéis ahí. Pues sí, no, tal vez, quizás. Comentar algo. Bueno, pues ya está. Estas son las mareas. Estas son las oscilaciones de las mareas. Estas son las correcciones de las mareas cuando hay una presión diferente, y en los exámenes de PER pues últimamente está saliendo, y en Mallorca, ¿cómo no? Ya hemos tenido 2 exámenes, 2 ejercicios, bueno, pues que hemos visto de todo, cosas que no habíamos visto nunca, como quien dice, el tercero podía faltar, o sea que un sitio beresi, especial, Mallorca. Tengo miedo al avión. También tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
para irme a Mallorca o a Ibiza Mix. Bueno, pues no, de juerga y navegando y eso, a examinarme. Pues la verdad es que si no soy de allí, pues yo no iba, habiendo otras plazas, pues más normales, iba a decir, pero ahora, con qué profesor habéis aprendido? Con el profesor de Mallorca, que pone exámenes un poco más peliagudos, es con el que vais a marcar la diferencia, Bueno, pues así es, así son los exámenes de Mallorca, y así os los he contado. Venga, pues listo, cambio y corto.